entre las provincias se corresponden con la inequidad de las inversiones públicas. En términos per cápita, las provincias de Panamá y Colón están muy por encima del resto. Solo la provincia de Panamá ha aumentado su participación en el PIB entre 2007 y 2016 y corresponde al 75% del Producto Total del país. Según un especialista del BID, esta desigualdad territorial es evidente entre el área metropolitana y el resto del país, solo mirando los megaproyectos construidos en los últimos 20 años, entre los que están la tercera esclusa del Canal de Panamá, 2 líneas del metro, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el saneamiento de la Bahía de Panamá, el puente sobre la entrada atlántica del canal, las 3 fases de la cinta costera, entre otros. El gráfico de la izquierda muestra la mortalidad, es decir, las muertes por 100.000 habitantes. Y se muestran hasta diciembre de 2020 los países, la mayoría de los países de América. El impacto que han sufrido las mujeres desde el inicio de la pandemia corrobora las desigualdades preexistentes. Según la directora de la OPS, durante la pandemia muchas mujeres se han visto obligadas a dejar sus trabajos para cuidar de sus familias, afectando tanto sus ingresos como su bienestar. El trabajo de cuidado que hacen las mujeres se ha recargado y ahora además son las maestras de sus hijos con la educación virtual. De los más de 280.000 contratos laborales suspendidos en el año 2020, más del 40% corresponden a mujeres. Además, durante la cuarentena, los niveles de violencia doméstica subieron considerablemente. Según el Ministerio Público, en el año 2020 hubo 15.123.000 denuncias. Después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, se impone un gobierno comprometido plenamente con la ejecución de políticas neoliberales y el cumplimiento del consenso de Washington. Con argumentos como una supuesta incapacidad del Estado, se reducen sus alcances y se libera la economía. Así, se apoya la idea de que la ciudad debe regirse por el libre mercado y se impulsa la desregulación, especialmente del mercado de suelo urbano. Además, se crean una serie de estímulos inmobiliarios. Por ejemplo, se libera la altura de las edificaciones, se incrementa la densidad hasta 1.500 habitantes por hectárea en ciertas áreas, se reduce la relación de área libre, se elimina el coeficiente de edificabilidad y hasta hace muy pocos años se aceptaban los cambios de densidad solicitados lote por lote. El abandono del Estado de sus responsabilidades de planificación urbana ha provocado, en términos generales, fragmentación socioespacial, aumento de los asentamientos informales y disminución de los derechos de acceso a los servicios urbanos. El concepto ciudad global es un modelo analítico que trata de captar ciertas dinámicas urbanas estratégicas y no es la descripción de toda una ciudad. La Universidad de Loughborough en Reino Unido ha descrito estas dinámicas y clasifica las urbes dentro de tres grandes grupos llamados alfa, beta y gamma, conforme el alcance de sus interconexiones. Panamá tiene 2 caras, como muchos países en Latinoamérica. Una, la de la ciudad globalizada con una economía moderna y boyante, y otra cara que muestra la ciudad desigual territorial y socioeconómicamente hablando. Ocupa la posición 84 dentro del grupo beta en la red de 200 ciudades consideradas globalizadas, debido a que tiene algunas dinámicas de las ciudades globales, tales como estar conectadas mediante un aeropuerto a las principales rutas comerciales y aéreas del mundo, participar activamente en el flujo económico mundial y constituir un eje financiero en la región. El proceso de articular la ciudad de Panamá a la globalización es muy similar al que describe Matos sobre Santiago de Chile. Él destaca una tendencia hacia la formación de un perímetro urbano difuso, un área metropolitana segregada y la construcción de grandes obras de infraestructura
para la movilidad. En el caso del área metropolitana de Panamá, las obras de infraestructura son las líneas 1 y 2 del metro. Veamos algo del mercado inmobiliario. La acumulación de capitales y la alta liquidez del sistema financiero panameño provocó mayor inflación y exceso de capitales en los bancos. Para promover la circulación de este excedente se estimuló el crédito hipotecario, que a partir de 1975 empezó a aumentar desde 288 millones a 11.881 millones de dólares en el 2015. Los capitales se concentraron en la inversión inmobiliaria de vivienda, oficinas, depósitos y centros comerciales. En noviembre de 2018, el metro cuadrado de tierra urbana más caro estaba en $3.442 el metro y el más barato en $573 el metro. En Panamá, la cuarentena iniciada el 25 de marzo de 2020 incluyó restricciones al sector inmobiliario, que venía desde el 2019 con una merma y disminuyó un 10.8% con respecto al 2018. Actualmente existe una sobreoferta en el mercado por la caída de la demanda. Entre los incentivos y subsidios más importantes para estimular la construcción está la Ley de Intereses Preferenciales, aprobada en 1985, que ofrece un subsidio en las tasas de interés de los préstamos hipotecarios. Los bancos locales ofrecen préstamos subsidiados por el Estado. Así, los que compran vivienda nueva obtienen préstamos con hasta 4 y 5 puntos inferiores a la tasa comercial. Inicialmente estuvieron dirigidos solo a viviendas de interés social de un costo máximo de $20,000. Las presiones del capital inmobiliario lograron modificar la ley varias veces para extender esa cobertura. Pasó primero a hasta viviendas de 50,000, luego 62,000, 82,000, 100,000, 120,000 y la más reciente modificación en septiembre de 2019 incluye viviendas de hasta $180,000. El impuesto sobre bienes inmuebles se exonera por 3 años en la compra de la primera vivienda declarada como patrimonio familiar en los valores entre 120,000 a 300,000. La cantidad de impuesto depende del valor de la vivienda, como se ve en este cuadro. El impuesto de inmueble para propiedades que no sean su primera vivienda o patrimonio familiar, desde enero del 2019 es retenido por los bancos para evitar el no pago. Y se cobra también en función del valor de la propiedad en lo que establece aquí la tabla que se muestra en la lámina. En el país hay 81 municipios. En el 2009 se aprobó la ley 37 que descentraliza la administración pública, pero apenas entró en vigencia en el 2015. Como ven, muy posterior a la descentralización en el resto de países de América Latina. Los municipios tienen cierta autonomía, pero deben coordinar con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la aplicación de planes de ordenamiento. El caótico crecimiento de las ciudades evidencia una municipalidad totalmente ausente y una escasa voluntad política para aplicar el amplio marco legal existente, como por ejemplo el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano y la Ley 6 de Ordenamiento Territorial, que les da amplias atribuciones a los municipios. Por ejemplo, establece la obligatoriedad de aplicar instrumentos de planificación e instrumentos de gestión, entre otros aspectos. Esta es la ley más vanguardista que se ha tenido en el país. El artículo 3 declara cabalmente la naturaleza de sus disposiciones, reconociendo la función social y ambiental de la propiedad. No obstante, los municipios no utilizan este marco legal para gestionar una ocupación de suelo más eficiente o para captar plusvalías. Tampoco es utilizado para equilibrar los costos y beneficios del desarrollo urbano.
Actualmente la huella urbana de el área metropolitana se extiende por más de 80 kilómetros lineales, con áreas vacías y discontinuidades, ocupando más suelo del necesario considerado según el crecimiento demográfico. Además, significa un deficiente uso de los recursos, ya que los costos de proveer infraestructuras y servicios se elevan. Oficialmente no existen límites urbanos. Este crecimiento es el resultado de la subordinación del Estado a los intereses del negocio inmobiliario, a la lasitud en la aplicación de la Ley 6 de ordenamiento territorial y al incremento de los asentamientos informales. El incremento de la mancha urbana entre los años 1979 y el 2015 fue de 323%. Los primeros estudios para un sistema metro para el área metropolitana de Panamá se hicieron en 1982. Actualmente, la línea 1 del metro tiene 14 estaciones y recorre 6.3 kilómetros en dirección norte-sur. Se inauguró en abril del 2014 y redujo a 25 minutos el tiempo de viaje en su área de influencia. La línea 2 tiene una longitud de 21 kilómetros y 16 estaciones. Conecta con la línea 1 en la estación de San Miguelito. Fue inaugurada en abril del 2019 y sirve a más de 500,000 habitantes. El ramal 2A se inauguró en diciembre de 2020. Recorre 2 kilómetros desde la bifurcación de la estación del corredor sur de la línea 2 hasta la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tiene 2 estaciones. Los planes para la línea 3, que cruza el Canal de Panamá, están muy avanzados. También hay planes de construir un metrocable en la región de San Miguelito y un tranvía hacia el casco antiguo. El metro ha impulsado algunos cambios urbanos. Se hicieron planes parciales de ordenamiento territorial para las líneas 1 y 2 y se modificaron algunas normas por primera vez en 40 años. Para el 2040 se ha planificado la construcción de 12 líneas del metro. El municipio de Panamá hasta ahora no ha tenido la voluntad política de aplicar el mecanismo de captura de valor o plusvalías generadas por las líneas del metro. El déficit habitacional estimado para el 2020 es de 200,000 viviendas, según las cifras oficiales. Por décadas, las políticas de vivienda social se han enfocado en la cantidad y no en la calidad. Se construyen casas en serie de superficies diminutas, sin espacios públicos, localizadas en las periferias y aisladas de los equipamientos urbanos. Una encuesta hecha en el 2015 a los ciudadanos mostró que sus problemas son en función de prioridad o en función de gravedad: recolección de basuras, transporte público, escasez de agua potable e inseguridad ciudadana. En un puesto más rezagado también se menciona la escasez de espacios públicos. La población de estratos medios y bajos ha sido expulsada a las periferias norte, este y oeste de la ciudad, donde también se encuentran los sectores de autoconstrucción. El Estado durante décadas ha sido permisivo e indolente, no ejecuta políticas para prevenir la informalidad ni regula los mercados de tierra urbana. Ese descontrol permitió que el 41% de las viviendas de la región metropolitana se iniciaran de manera informal. Para el año 2015, el 42% de los hogares y el 45% de la población se mantiene en esas viviendas construidas inicialmente de forma informal. En octubre del 2020, el Ministerio de Vivienda aseguró que existen 395 asentamientos informales con unas 53,363 familias en terrenos estatales, privados o estatales, de los cuales 10 se crearon en medio de la pandemia. Existen actualmente solo 3 programas de vivienda. No existe una política, solo programas.
El Plan Progreso, que es vivienda de crecimiento progresivo, muy recientemente aprobada en diciembre de 2020. Para ello, la familia debe tener un terreno. Otra es el arrendamiento con opción a compra o leasing inmobiliario, que fue aprobado también en noviembre de 2020 y aplica a vivienda, apartamento, galera o local comercial. Y el último, vinculado a la ley de intereses preferenciales de las que ya les hablé, el Fondo Solidario de Vivienda, que concede 10.000 de abono para hipoteca para una casa de valor hasta 70.000. Para ello pueden aplicar un grupo familiar que tenga hasta $2.000 de ingresos mensuales. La ciudad de Panamá tiene muy pocos espacios verdes y públicos, a pesar de tener grandes reservas naturales en sus bordes. Los espacios verdes están desigualmente distribuidos y no tienen calidad ni vitalidad. Tampoco existe una política pública dirigida a promover y gestionar el espacio público. Según un estudio de 2015, solo había 1.436.715 metros cuadrados de parques, plazas y zonas verdes en el distrito de Panamá, lo que resulta en 1.5 metros cuadrados por habitante, en contraste con lo que recomienda la ONU de al menos 16 metros cuadrados por habitante o la Organización Mundial de la Salud que aconseja al menos 9. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ciudades tendremos en Panamá después de la pandemia? Realmente depende, evidentemente. Tenemos que el modelo panameño orientado únicamente a inversiones físicas es incapaz de frenar las desigualdades. Tendría, para reducirlas, que orientar su inversión en mejorar la educación y disminuir el trabajo informal. En relación al desarrollo urbano, el municipio de Panamá junto al Metro de Panamá podrían coordinar sus trabajos orientando el desarrollo urbano al transporte. Así se contendría la expansión de la huella, se podría densificar y descentralizar las actividades y crear nuevas centralidades en zonas periféricas. Es esencial cobrar la plusvalía que generan las líneas de metro que actualmente son absorbidas completamente por el sector inmobiliario. Esa tendría que ser otra decisión importante a ejecutar. Y habría, por supuesto, que hacer cumplir los planes de ordenamiento que se han elaborado, por ejemplo, el Plan Estratégico Distrital elaborado en el año 2019, y utilizar los instrumentos de gestión y otras bondades que ofrece la Ley 6 de Ordenamiento Territorial. Finalmente, depende de que se reactiven los primeros brotes de indignación que surgieron en octubre del 2019 contra la situación actual de la ciudad y del país, y también que los ciudadanos se organicen para impulsar una constituyente. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Mayela. Muy buena presentación, muy completa, una visión realmente general de los problemas y de las posibilidades, como tú apuntas al final, para la área metropolitana de Panamá. Yo voy, como no tenemos tanto tiempo así, yo voy a pasar a las preguntas. Hay ya un conjunto de preguntas que los compañeros que nos asisten hicieron, tanto para Jean como para Mayela. La primera pregunta es de Juan Antonio Berenguer, de Sevilla. Juan Antonio pregunta específicamente para Jean. La pregunta es la siguiente, es un poco larga y voy a leerla. La conurbación de la Nueva Guatemala, sabemos, ha experimentado en los últimos 40, 50 años una explosión de ocupación del territorio urbano-rural que ha dado lugar a la especial mancha urbana que hoy por hoy es visible y perceptible, y lo más importante, su fibra, por amplias capas de población más vulnerable, en rentas y en desventajas sociales de todo tipo. Para contextualizar mi comentario, el comentario de Juan Antonio, él va a hacer referencia a dos artículos de periódicos en relación a una muestra Expocasa.
La primera es sobre de la Cámara Guatemalteca de Construcción. La primera es: la vivienda social es una afirmación de la Cámara Guatemalteca de Construcción. La vivienda social traza un nuevo mercado. Cambio en la demanda y nuevo reglamento podrían empujar construcciones para ese nuevo mercado, dice la Cámara de Construcción. El segundo comentario de la Cámara de Construcción es: la demanda favorece a la construcción vertical. Bueno, y ahí la pregunta es la siguiente. A tu juicio, Jean, ¿qué tipo de consolidación están anunciadas estas tendencias? ¿Se han podido consolidar en alguna medida, al menos en el escaso año y medio que ha transcurrido de estas declaraciones de la Cámara de Construcción? Si realmente ellas se consolidaron o no. Esa es la pregunta, Jean. Hay una segunda pregunta también para ti, Jean. Es de Arturo Portillo. ¿Podría mencionar rápidamente las políticas de gestión de riesgo o vulnerabilidades existentes y cuáles deberían ser las medidas a tomar al respecto para generar un marco que responda a los riesgos de la ciudad de Guatemala? Una pregunta para Jean y para Mayela, de Sofía Bertello. Se menciona la falta de planeación metropolitana. Sin embargo, ¿cuál instrumento a nivel internacional consideran vosotros como un ejemplo o una buena referencia para tomar en cuenta, tomando en cuenta su contexto y características ambientales y ecológicas, tanto de Guatemala cuanto para Panamá? Yo acrescento una otra pregunta para Mayela. Mayela, ¿cuál fue el impacto? Bueno, la política de transporte, en particular del metro, fue una política central en la gestión urbana en de la última década en la ciudad de Panamá. ¿Cuál fue el impacto en la producción de la informalidad en la ciudad de Panamá de la implantación de los metros en la ciudad? Marcelo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Gracias, Pedro. Primero, felicitar a Jan y a Mayela, fueron excelentes intervenciones. Una pregunta muy específica a Mayela, una curiosidad ingenieril, si se quiere, que es ¿por dónde cruzará el canal la nueva línea de metro? ¿Por dónde está planteado que la cruce? Y a ambos, a Jan y a Mayela, la pregunta respecto a la gobernabilidad metropolitana. Digamos, si bien en las dos instancias, en las dos metrópolis capitales de Guatemala y de Panamá respectivamente, no hay instancia de gobierno metropolitano, sí el gobierno nacional, como ocurre en algunos países, suple esa falta de gobernabilidad metropolitana realizando formal o informalmente una administración de esas áreas metropolitanas. Gracias. Jean. Gracias. Muchas gracias. Puntualmente, en respuesta a la primera pregunta de Juan Antonio, obviamente en ese año y medio que ha transcurrido desde los artículos y las exposiciones al cual hace referencia Juan Antonio, ha pasado COVID, ha sido un año de COVID. Entonces, las tendencias que se estaban marcando, que efectivamente, a diferencia, y eso creo que es la virtud de este tipo de foro, Pedro, y felicitaciones a Flaxo por eso, porque ver estas diferentes ciudades y los mecanismos que tiene, y aquí voy a hacer referencia a lo que presentó Mayela. Guatemala no cuenta con herramientas de política de vivienda muy contundentes. Tenemos apenas un subsidio a la vivienda que más que todo es orientado a la parte rural, de un valor de $5,000 para la construcción de vivienda en lote propio, que se llama, y apenas llega en los mejores años a 8,000, 9,000 subsidios al año. Es decir, nada, comparación al déficit. Se me olvidó poner esa cifra, pero Guatemala se estima que tiene 1,5 millones de déficit habitacional, del cual 1,200,000 es de déficit cualitativo y 300,000 de déficit cuantitativo. Hay algunas polémicas sobre los números, pero digamos es un déficit enorme que año por año, por ese proceso de urbanización, se viene acreciendo, digamos, más o menos
se estima que de 50.000 viviendas al año se acrecenta ese déficit, ¿no? Lejos de resolverlo, se está acelerando. Entonces, frente a esas muy pocas políticas que se tienen en el tema de vivienda, dos cosas pasaron. El municipio de Guatemala, eso también es una pregunta que se hizo en términos de los instrumentos de gestión. En instrumentos de gestión, únicamente hoy en día contamos con un plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala, ¿verdad? Que vimos es una de las unidades administrativas del área metropolitana. Ese tiene un plan de ordenamiento territorial que tiene una serie de reglas en términos de edificabilidad del suelo, de repartición de edificabilidad alrededor de los grandes ejes. Y lo que se vino a hacer en los últimos años es flexibilizar un poco ese reglamento de ordenamiento territorial en temas de parqueos, en temas de elevadores, en tema de algunas normas que permiten al sector inmobiliario para vivienda de interés social tener algunos incentivos, digamos, frente a esa normativa de ordenamiento territorial para desarrollar, digamos, vivienda abajo de un valor de $30,000, ¿verdad? Más o menos, que es la vivienda, el tope de la vivienda social en Guatemala. Entonces, ese es, digamos, el único incentivo que existe y lo que ha permitido es que efectivamente se haya generado algún tipo de movimiento del mercado inmobiliario hacia el sector de edificios verticales, de vivienda vertical, para vivienda social abajo de $30,000, incluyendo esos incentivos que tiene la Municipalidad de Guatemala para ese tipo de segmento. Y eso ha empezado a mover una dinámica de creación de esas viviendas, de esos edificios de vivienda de interés social. Ahora, ha sido todavía pequeño y fue antes del COVID. Digamos, ahorita estamos esperando un poco las nuevas tendencias que van a marcar el mercado inmobiliario para ver si se ha consolidado ese tipo de planteamiento. Entonces, frente a eso está el otro gran fenómeno, que es lo que es más la lógica informal, donde pues se construye en el suelo de la periferia, en general en los terrenos de mayor precio, digamos, que están en general en las zonas de alto riesgo, las construcciones, autoconstrucciones que se consolidan con el paso del tiempo en esos barrancos, en esas montañas, y ahí, digamos, es probablemente, se estima que la producción social de vivienda, que esa producción informal, está alrededor del 60 al 70% en el área metropolitana, es decir, que es considerable en ese sentido, y eso más bien con la pandemia y con el COVID, hay una tendencia, por ejemplo, me contaban algunos colegas de la gran empresa de cementos de Guatemala, que probablemente se han consolidado las ventas de cemento en esos últimos 6-7 meses, a comparación, digamos, de periodos anteriores, porque la gente autoconstruye en esos momentos un poco más de tiempo libre o de confinamientos que pueden tener. Entonces, Guatemala definitivamente, para concluir este tema inmobiliario y de vivienda, lo que no cuenta es ningún tipo de vehículo contundente para el financiamiento de la vivienda. Hay un par de iniciativas importantes. Uno de ellos es la constitución de un fondo un poco como el Infonavit de México, que permitiría tener la capacidad de acceder a esa base de la pirámide, digamos, en términos del déficit habitacional, para tener financiamiento mucho más adecuado que los financiamientos bancarios actualmente, y que pues se puede vincular con una mejor repartición del subsidio a la vivienda, que hoy en día es muy pequeño y que no está ni territorializado y que tampoco está segmentado. Entonces es un único subsidio para todas las diferentes clases sociales y no está segmentado según la capacidad económica. Entonces realmente un gran esfuerzo que hacer en la política de vivienda, tanto de la parte pública como de la parte privada. La segunda pregunta sobre el tema de gestión de riesgo, ese es muy interesante. No existe como tal, digamos, previsto en el plan de ordenamiento territorial respuesta completa, digamos, al tema del riesgo. Nada más, el plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala asume que en esas zonas de altas pendientes, más del 30%, se requiere algún tipo, pues, se complejiza o se prohíbe casi la construcción, digamos, en esas zonas de alto riesgo. Pero eso no toma en cuenta estábamos hablando de esas 80,000, 100,000 eventualmente familias que están hoy en día ubicadas en esas zonas de alto riesgo y para el cual lo que se requiere es todo un planteamiento probablemente de una política de gestión como se ha visto en Colombia o en otros lugares
por semáforos, ¿verdad? De caracterización del riesgo dentro del asentamiento precario. Así está pensado en la política de mejoramiento integral de barrios. Y si realmente la condición de riesgo fuera muy grande, pensar traslados, pensar una política de reasentamiento de la población en general en los asentamientos precarios mismos, en las zonas donde hay menor condición de riesgo, digamos como se ha hecho en las zonas más planas o en asentamientos o en propiedades muy cercanas para no cambiar los medios de vida de esa población. Ya se empezó a modelar, digamos, el costo financiero de esas operaciones de mejoramiento integral de barrios y de traslados, que son muy costosos, muy complejas del punto de vista social también, porque la gente está en general vinculada a su espacio de vida, y se estimó que era más necesario de más de $1.000 millones, probablemente en los próximos 20 años, y es una acción que hay que hacer, digamos, realmente muy importante, muy fundamental, porque es para salvar vidas, ¿verdad? Hay probablemente de esas 80.000 familias, unas 10.000 familias que están en una situación crítica de riesgo, y si mañana tiembla en Guatemala son pedazos enteros de esos barrancos que se pueden ir, ¿verdad? Como ha pasado, digamos, en otros momentos. Entonces, definitivamente es una política que por ahí está definida como política, no ha tenido la posibilidad de transformarse del punto de vista programático, ¿verdad? Y con eso un poco voy terminando. Guatemala carece de una ley de ordenamiento territorial que tenga un papel obligatorio, digamos, para responder a esos grandes desafíos. No contamos, y esa es tu pregunta, creo que Marcelo, no contamos con un ministerio de desarrollo urbano. Entonces el tema urbano está perdido dentro del Ejecutivo, no lo asume nadie, no lo asume ni siquiera de manera complementaria o subsidiaria a la lógica metropolitana. Cualquier municipio tiene que ir gestionando sus propios proyectos con el Ejecutivo, con el Ministerio de Finanzas, en donde en general trata de encontrar un eco para el financiamiento de sus programas, pero como no hay, digamos, una institucionalidad un poco especializada que podría apoyar los municipios en la formulación de grandes proyectos urbanos de índole metropolitano, llámese en temas de transporte, en tema del agua, en esos temas de reasentamientos de población o grandes proyectos ambientales, pues entonces es una gestión muy individual de cada municipio, y el Estado no ha tenido realmente ni la expertise, ni la capacidad, ni la visión de responder de manera integral a esos problemas. Entonces, sí es un momento un poco clave. Yo creo que estamos llegando al límite, digamos, de ese modelo de gestión muy municipal, y yo creo que va a desembocar rápidamente. Hay algunas demandas, hay algunas iniciativas de ley sobre esquemas de gestión metropolitana, tanto a nivel de una nueva gobernanza metropolitana y un nuevo nivel probablemente de gobierno metropolitano con las diferentes modelos que podemos plantear. Y lo que tú decías, Marcelo, probablemente la preocupación metropolitana dentro del Ejecutivo para que tenga un diálogo importante con los municipios para responder a esas grandes necesidades estructurales. Mayala. Gracias, Pedro. A ver, si es que entendí y anoté bien las preguntas, voy en el orden en que me las hiciste. No es que no haya planes de ordenamiento territorial o planes regionales. Por el contrario, Panamá tiene un amplio marco legal que le permite tener una política de ordenamiento territorial, que le permite desarrollar planes distritales y regionales de ordenamiento. Y de hecho, el mejor ejemplo de lo que hemos tenido es lo que les mostré sobre la Ley 6 de Ordenamiento Territorial, que, entre otras cosas, declara desde el inicio que su naturaleza es utilizar la función social y ambiental de la propiedad. Es decir, allí ya hay un punto de partida muy positivo. También tenemos una serie de instrumentos de planificación que contempla esta misma ley, a los cuales la propiedad privada debe estar sujeta. Sin embargo, el gran problema es que no hay voluntad política de hacerla cumplir. De hecho, como les conté, la descentralización se hizo muy tardíamente en Panamá, la descentralización municipal.
apenas empezó a ejecutarse en el año 2015 con con el apoyo o con la conjunción de un alcalde en el municipio de Panamá del mismo partido que el presidente que existía en ese momento. Ahora, y contestando una de las preguntas que vi en el chat, simplemente el municipio, la administración municipal actual no tiene ningún proyecto, al menos no está declarado, no está visible, no tiene ningún proyecto de desarrollo y ordenamiento de la ciudad, a pesar de que tiene los planes. Inclusive existe un plan distrital de ordenamiento territorial que se aprobó, si no me falla la memoria, en diciembre de 2019, justo antes del cambio de gobierno. El problema es, y el municipio, y la administración municipal actual lo que tiene son proyectos puntuales, grandes proyectos puntuales, pero que no contemplan una visión integral, ni un ordenamiento integral, ni de la ciudad, ni del área metropolitana. Creo que me preguntaron que si tenía o podía mencionar algún ejemplo de un marco legal adecuado en la región. Yo creo que un ejemplo, y de hecho la ley 6 de ordenamiento territorial de Panamá se inspiró mucho en ello, es la ley, creo que es si no me falla la memoria, la 388 de Colombia de ordenamiento territorial. Ahí, ese, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos. Allá no sé en qué porcentaje se cumple, pero acá no se cumple. Simplemente eso es lo que ocurre. Bien, otra pregunta. Y ahora que estaba hablando Jan, también pensé comentarle que, por ejemplo, nosotros también tenemos aprobada desde hace años una política de gestión de riesgos urbanos. Está de adorno, está como mi biblioteca ya metida en un anaquel, nadie la ve, nadie la utiliza, nadie la aplica. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y ese es el nombre oficial, únicamente se dedica a impulsar la construcción de vivienda. Eso es su prioridad. Impulsar y apoyar la dinámica y las acciones del sector privado en la construcción de vivienda, particularmente vivienda social. En planificación, también ellos tienen la mayor autoridad en hacer ejecutar los planes de ordenamiento del área metropolitana, que fue recientemente actualizado el plan en el año 2016, pero no se aplica, está de adorno. Me preguntaron el impacto de las líneas del metro en cuanto a los asentamientos informales. Me pareció comprender, ¿verdad? Las líneas del metro, al permitir el acceso a todos estos zonas, a estos territorios alejados del casco urbano, ha tenido un enorme impacto. Es decir, permite a la gente que vivan muy lejos del centro urbano donde están concentradas los servicios y los trabajos, y eso ha hecho que se hayan proliferado, y ahora más con la COVID, los asentamientos informales. No solamente los asentamientos informales, también las viviendas formal impulsada a través de la ley de interés preferencial, y sin que sea vivienda informal, también toda la construcción de vivienda ha sido favorecida por las líneas del metro, los cuales están totalmente captando ese valor, ese incremento de valor de la tierra que el Estado no ha rescatado, que no ha reclamado, lo captan los privados y siguen construyendo urbanizaciones formales, y las personas que no les queda otro remedio que hacer autoconstrucción también, digamos, se han visto favorecidas por
esa posibilidad de acceso al casco urbano central donde se concentran los trabajos. Las preguntas de Marcelo, la de la línea 3. La línea 3 ha estado en revisión, la línea 3 del metro ha estado en revisión desde hace ya algún tiempo. Lo que se tiene previsto es hacer un túnel por debajo del Canal de Panamá para poder conectar tanto la parte de Ciudad de Panamá con el resto del área metropolitana, que son las regiones periféricas de Arraiján y La Chorrera. Todavía no se saben todos los detalles finales porque eso está, digamos, en pleno estudio y justo cayó la pandemia cuando se estaban haciendo todas estas cosas. Lo de la gobernabilidad, Marcelo, no lo comprendí. Por favor, hazme la pregunta otra vez. Claro, digamos, si bien por lo que comentas se desprende que no hay una instancia de gobierno metropolitano, sino que hay varios municipios que gobiernan cada uno su porción del territorio como pueden. La pregunta es si la nación, si el Estado Nacional de alguna forma asume ese rol de gobernabilidad metropolitana o, digamos, de una manera formal o informal, si asume ese rol o, bueno, sigue vacante y nos encontramos con una situación de anarquía, por llamarlo de alguna forma, en el contexto metropolitano. Gracias. Lamentablemente, el área metropolitana la conforman 4 municipios, 4 distritos, entre ellos, por supuesto, el de Panamá, que es el que tiene, digamos, una mayor capacidad de gestión, porque sus funcionarios tienen la capacidad, o tenían, porque los votan cada vez que cambia el gobierno, los votan y traen otros. Sin embargo, no hay formalmente una unicidad de criterios ni de gestión de estos 4 municipios del área metropolitana. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento tampoco, al menos en la práctica, toma las riendas de esta gestión, aunque sería, según la ley, el que podría impulsar el establecer que se cumplan las regulaciones del plan metropolitano, del plan de desarrollo urbano metropolitano, el que les comentaba que se hizo inicialmente en 1998, se actualizó en el 2016, pero ese plan no se cumple, pero le correspondería al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento. No sé si eso responde tu inquietud. Perfectamente, muchas gracias y reitero las felicitaciones a ambos. Una última ronda muy rápida de preguntas. Una pregunta para Jean, de Fernando Vargas Navarro. ¿Por qué no se tiene una planificación de desarrollo territorial que integre lo urbano y lo rural? Yo creo que es una pregunta muy pertinente para el caso de Guatemala, que tú lo mostraba, que todavía hay muchas zonas rurales en la área metropolitana y en su entorno, ¿no? Y 2 preguntas para Mayala. La primera de Hernández Jesús Alberto. Mayala, dice Hernández, se considera que el regazo histórico que tiene la visión sobre la ciudad de Panamá se debe a las políticas neoliberales. ¿Es posible crear un sujeto histórico y social desde la ciudadanía que transforme la gestión estatal? ¿Cuál es el camino que sugiere para lograr que la ciudad pueda adquirir la importancia que merece en el plan de lo público? Y una pregunta que está de una cierta manera relacionada a esta es de Vicente Calderón, que te pregunta, Mayala, ¿cómo enfrentar un modelo de crecimiento sostenido en Panamá versus un mercado inmobiliario que, a mi modo, de Vicente, de ver, está manejado por actores privados? O sea, las 2 preguntas están te preguntando, Mayala, en relación al conflicto, ¿no? El conflicto urbano y los sujetos de esos conflictos. Jean.
Gracias, Pedro. Voy a responder también, aprovechando la pregunta que acaban de hacer, a una pregunta que se hizo en el chat por parte de Edwin Jaldín. Excelente la aplicación en la región metropolitana. ¿Por qué no consideraron una zona metropolitana? ¿Cuáles fueron los parámetros? Entonces, solo para mencionar, hoy en día, del punto de vista de la planificación formal, esa se realiza a nivel del municipio, nada más. Y entonces lo que se cuenta son planes de ordenamiento territorial a nivel de cada municipio. Esa es la primera respuesta del punto de vista de los instrumentos. Por ahí preguntan si han sido instrumentos que integren algún tipo de dimensión de gestión del suelo. En el caso de Guatemala, pues justamente por esta ausencia de una ley de ordenamiento territorial, no contamos con muchos instrumentos de gestión del suelo, casi ninguno, solo la contribución por mejoras que podemos hablar, como dice nuestro querido profesor Carlos... se me fue el nombre ahorita, Carlos Morales. Lo que tenemos nada más es un protoinstrumento de gestión del suelo, que es la contribución por mejoras, que permite entonces financiamiento de la infraestructura vial a partir de la contribución de las propiedades que están alrededor de esa infraestructura vial. Pero no tenemos ningún tipo de instrumentos más sofisticados como tiene la legislación colombiana o brasileña. Precisamente esa ley de ordenamiento territorial es la que debería de permitir ese tipo de gestión. Entonces, los planes pues nada más se refieren a la posibilidad de construir de tal o tal forma, con tales características, y no van más allá de esto. Cuando pasamos al planteamiento regional, ahí, digamos, las consideraciones que se hicieron se trabajaron a nivel de la planificación del Estado y de ciertos presupuestos del Estado, y la Secretaría Nacional de Planificación es la que ha introducido esa idea de una región metropolitana. Y en esa región metropolitana efectivamente va más allá de la planificación del conurbado, sino que plantea e integra esas áreas rurales que mencionaba la pregunta. Entonces, del punto de vista de la planificación del Estado, sí efectivamente contempla esa dimensión, digamos, amplia, pero esa planificación hoy en día es un poco como los libros que tiene Maguela en su biblioteca. Es un tomo de una planificación muy indicativa que trata de vincular ciertos presupuestos de las instancias nacionales, como el Ministerio de Comunicaciones para la vía pública, como algunos elementos de áreas protegidas, con algunos elementos de cuenca. Entonces, es un bonito documento, diría, académico, que plantea los retos y que abre algunas pistas de política pública aterrizada a nivel de esa región metropolitana con esa riqueza urbano-rural, pero hoy en día no son documentos que tienen la posibilidad de vincularse al presupuesto, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con documentos indicativos, nos quedamos con documentos que orientan en cierta forma política pública, pero que no son vinculantes a decisiones presupuestarias, por ende, pues se quedan un poco en ese limbo. Entonces, pero sí manifiesta desde esa Secretaría de Planificación y un poco esa visión que mencionaba Marcelo, incipiente, que tiene el Estado de Guatemala, y la Secretaría de Planificación lo tiene, digamos, es un planteamiento como hoy en día, pues nos los dice un poco también Habitat 3 y los paradigmas modernos de planificación territorial, pues es la integración de todos los ecosistemas, de todas las funciones rurales articulado con nuestras áreas urbanas. Entonces sí está en el mensaje, en el enfoque, pero pues caduce por completo de herramientas vinculantes hacia la parte presupuestaria y pues obviamente hacia una parte de zonificación de uso del suelo o de como tienen los franceses, que es una de las preguntas también, qué herramienta, y pues no es porque vengo de Francia, pero me parece que los esquemas de coherencia territorial, los COTS que inducen un modelo territorial metropolitano de un carácter vinculante hacia la parte baja de los municipios, me parece que es un modelo muy interesante, es una herramienta no tan pesada, ligera, que puede ser de forma concertada, pero que sí tiene ese papel vinculante hacia las dimensiones municipales y que entonces se encuentran los planes de ordenamiento territorial una lógica de articulación hacia arriba, ¿verdad? Y eso me parece que es algo que puede ser un ejemplo bastante interesante, y al igual que la zonificación ecológica que tiene México, que puede también tener para la parte de esa dimensión ambiental, rural, metropolitana, como concepto de región, también tener también alguna validez para los planteamientos de Guatemala. Aquí me quedaría, gracias, Pedro.
Para contestar las dos preguntas, yo diría que lo primero es que debemos recordar que la información es poder. Si los ciudadanos tuviesen la información, un 10% de lo que yo presenté hoy, por ejemplo, y no estoy diciendo que lo que yo informo sea lo mejor ni lo único, simplemente estoy hablando de que los ciudadanos están totalmente con los ojos vendados, no conocen la realidad, no conocen cómo se hacen los negocios, no conocen cómo se invierte el dinero, no conocen lo que ocurre en las ciudades ni cómo se puede mejorar, tampoco conocen lo que se ha hecho en otras ciudades y por lo tanto, insisto que la información es poder. Eso está vinculado, por supuesto, a la educación. Necesitamos mejorar la educación. Sin ciudadanos educados, que se sientan capaces de liderar cambios, de impulsar propuestas, de protestar de manera cívica cuando hay que protestar, no podemos hacer nada, no podemos cambiar nuestras ciudades. Es necesario aumentar ese capital social. Lamentablemente, en el caso de Panamá, según una encuesta que hizo Naciones Unidas hace ya no sé cuántos años, al menos un lustro, hablaba de un gran problema en Panamá, que es la falta de capital social, la falta de posibilidad de que los ciudadanos incidan en las políticas públicas porque no están organizados. Es decir, para que uno incida en la política pública necesita pertenecer a un grupo organizado de ciudadanos. No nos podemos parar como le digo a mis alumnos, en la mitad de la calle a protestar por lo que sea o a proponer, aunque sea excelente, eso no sirve. Tenemos que agruparnos para tener fuerza y poder incidir en esas políticas de la ciudad. Y otro elemento que podría haber cambiado el pasado, el presente de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, particularmente del área metropolitana, es que el Estado no esté alineado, los sucesivos gobiernos no estén alineados a los intereses inmobiliarios. Es decir, si solamente cobrásemos las plusvalías generadas por los cambios en las normas del Estado, en el desarrollo urbano o en la inversión del Estado en todas las obras, por ejemplo, las líneas del metro, tendríamos el suficiente dinero para equilibrar los beneficios de ese desarrollo urbano, que ahora no están equilibrados y que las personas más vulnerables están totalmente desposeídas de su capacidad de reclamar sus derechos urbanos, desde el más básico, que es el agua, pasando por también importantísimo el espacio público y todos los demás, que ahorita no da tiempo de enumerarlos. Esa sería mi respuesta a las dos preguntas, Pedro. Muchas gracias, Mayela. Dado que estamos muy adelantados en el horario, hay otras preguntas, pero ya estamos con el horario muy adelantado. Yo pido perdón, sobre todo, bueno, a Hernández Fuentes, a Gisela Paredes, a Ingrid Citagli, que hicieron preguntas y que yo creo que, bueno, queda para una otra oportunidad. Y agradezco muchísimo a Jean y a Mayela por este estupendo panel. Realmente, bueno, muy buenas presentaciones. Agradezco mucho los compañeros que han estado con nosotros haciendo preguntas, nos acompañando. Bueno, fue realmente una tarde muy bonita de discusión sobre dos ciudades que aportan problemas muy interesantes. Paso la palabra para Valeria y para Paulina, que van a cerrar y anunciar la próxima sesión del seminario. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Mayala, gracias a Jean. Gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Excelente jornada.
Quiero extender también los agradecimientos a los organizadores, a Patricia Ramírez, a Marcelo Corti, a Fernando Carrión y a Pedro Abramo por estas sesiones que cada vez pues, enriquecen más la discusión. El próximo día martes tenemos la 5ª sesión del Seminario Ciudades 2021. Tendremos el caso de Brasilia con Bernie Schweizer. No se olviden que los horarios son hora ecuatoriana 16:30, hora de México 15:30 y hora de Brasil 18:30. También tendremos el taller de constitucionalismo. Ahí está. Seguimos con este segundo momento, el taller de constitucionalismo urbano, la ciudad en los textos constitucionales y legales en Latinoamérica, que dará inicio el 18 de febrero, el 19 de febrero, el 25 de febrero y el 26 de febrero. Haremos circular el afiche en nuestras redes sociales y vía sus correos electrónicos. Y también les invitamos a dar un vistazo a el boletín que reúne todo el material del mes de enero para que lo tengan como una opción de consulta. Está dentro de nuestras redes sociales y también lo hemos enviado al mail. Próximamente también tendremos ya la página web de Polistic, donde estará compilado todas las actividades de la red. Sin más, doy por cerrado esta sesión. Un saludo a Jan y a Magela. Muchísimas gracias por asistir y pues a Pedro, muchas gracias por la moderación. Buena tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bravo, Magela, bravo, Juan. Gracias, Pedro.